Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Dictamen de la Comisión Jurisdiccional respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la Comisión Jurisdiccional le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Visto y estudiado que fue el documento en cita, esta Comisión Legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en lo siguiente. Antecedentes. Primero, en sesión ordinaria celebrada el 20 de febrero de 2025, el diputado Santos Antonio González Huerta, integrante de esta honorable 65ª legislatura del Estado de Zacatecas, sometió a la consideración de esta Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Mediante memorándum número 323, en la misma fecha de su lectura, la mesa directiva turnó la citada iniciativa a esta comisión para su análisis y dictaminación. Tercero, en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2025, las diputadas y los diputados Pedro Martínez Flores, María Teresa López García, Jesús Eduardo Vadillo Méndez, Carla Guadalupe Estrada García, Alfredo Femat Bañuelos, Carlos Aurelio Peña Vadillo, Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, Roberto Lamas Alvarado, José David González Hernández, Eleuterio Ramos Leal, Dayán Cruz Hernández, M.A. Elena Canales Castañeda, Alfredo Femat Bañuelos, Renata Libertad Ávila Valadez, Carla Esmeralda Rivera Rodríguez, Marco Vinicio Flores Guerrero y Ana María Romo Fonseca, integrantes de la 65ª legislatura del Estado de Zacatecas, sometieron a la consideración de esta Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Mediante memorándum número 0626 de la misma fecha de su lectura, la mesa directiva turnó la iniciativa a esta comisión para su análisis y dictaminación. Materia de la iniciativa: emitir una nueva ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas para armonizarla con el contenido de las reformas constitucionales federal y estatal en materia del Poder Judicial. Valoración de las iniciativas. Para el estudio y análisis de las iniciativas mencionadas, las legisladoras y los legisladores que integramos esta comisión dictaminadora consideramos pertinente dividirlo en los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta comisión jurisdiccional es competente para acumular, estudiar y analizar las iniciativas, así como para emitir este dictamen, de conformidad con lo establecido en los artículos 151, 154, fracción 19ª y 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, antecedentes. La historia constitucional de México tiene 200 años y ha transitado desde la creación de la nueva nación, un fallido imperio, una república, una dictadura, una revolución y un nuevo Estado. En este devenir histórico, político, jurídico y social, el Estado ha creado instituciones, las ha reformado, transformado o bien extinguido bajo premisas y principios sociales. Por ello, es pertinente revisar desde nuestro primer pacto fundacional la creación de los poderes, en particular del Poder Judicial. Por ello, esta dictaminadora revisó la preeminencia de los poderes, su organización, su pertinencia, su democratización y su composición plural, que son consecuencia de la sociedad. En el caso particular, el Poder Judicial, histórica, jurídica y socialmente, ha cambiado a lo largo del devenir histórico de la nación. Tercero, el Poder Judicial y la revolución social del siglo XX. La Constitución de 1917 trajo consigo una de las transformaciones más importantes del Poder Judicial: establecer que el Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tribunales de circuito y juzgados de distrito, aumentando de 11 a 16 ministros de la Corte. En 1987, la Suprema Corte se convierte en un tribunal constitucional, por lo que adquiere una nueva naturaleza. Este proceso histórico muestra un cambio constante y es necesario del Poder Judicial
como uno de los poderes esenciales de nuestro sistema democrático. La última gran transformación del Poder Judicial fue la que impulsó la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024, mediante el cual se estableció que los cargos de magistrados y jueces fueran mediante voto popular. Además, se reorganizó su estructura al crearse el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Este proceso propició las armonizaciones de las entidades federativas. Este es el caso de Zacatecas y el 14 de enero de 2025 se publicó en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado, el decreto número 94, mediante el cual se reformó la Constitución local para establecer las reglas de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. En nuestro país, las leyes orgánicas son los ordenamientos donde se establecen las reglas de organización de los poderes del Estado o de los órganos constitucionales autónomos. Se divide su estructura administrativa y las atribuciones de las áreas que los integran. El Poder Judicial empieza una nueva etapa, propiciada por la elección de sus integrantes a través del voto popular y la creación de una nueva estructura administrativa. Actualmente, los poderes judiciales, federal y estatales, son órganos integrados por personas altamente capacitadas y profesionales en su desempeño. Sin embargo, se convirtieron en cuerpos cerrados, donde ninguna persona ajena a ellos podía ingresar. En ese sentido, la elección de sus miembros por el voto popular va a permitir el acceso de nuevas perspectivas y pensamientos diversos, lo que a juicio de los integrantes de esta comisión habrá de enriquecer el contenido de las resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales. Conforme a lo expuesto, este colectivo dictaminador, una vez iniciado el análisis de la iniciativa, coincide con la argumentación y elementos técnicos, conceptuales, jurídicos e institucionales que justifican una nueva ley orgánica del Poder Judicial del Estado, que permitirá ajustar la elección, la organización y el ejercicio de las funciones de la nueva configuración del Poder Judicial, que son descritos en la exposición de motivos y cuerpo de la ley. La propuesta de la iniciativa da viabilidad interna al Poder Judicial, atendiendo los principios democráticos y de inclusión, pluralidad, competencias técnicas, funcionales, analíticas, racionales, transparencia, igualdad en el acceso, eficacia y eficiencia. Por lo expuesto, este colectivo dictaminador concuerda con la pertinencia de la iniciativa, puesto que constituye una nueva modernidad y transformación institucional del Poder Judicial. Cuarto, impacto presupuestal. De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios, se establece la obligatoriedad de que todo proyecto de iniciativa o decreto que sea sometido a votación en el Pleno deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. Con base en las disposiciones, esta comisión estima pertinente señalar que la iniciativa de ley que se dictamina en sentido positivo deriva de sendas reformas constitucionales que mandataron al legislador ordinario la expedición de ordenamientos que armonizaran la legislación secundaria con los principios y postulados de las constituciones federal y estatal. De acuerdo con lo expresado, en el decreto número 94, el 14 de enero de 2025, por el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, se estableció en el artículo 14º transitorio lo siguiente. 14º. El Ejecutivo del Estado, a través del Secretario de Finanzas, podrá realizar las adecuaciones presupuestarias de acuerdo a la disponibilidad financiera, con cargo a los ingresos excedentes de libre disposición, para cubrir los requerimientos que deriven de la implementación de la presente reforma. En consecuencia, la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado deberá cumplir con tal disposición constitucional para dar sustento financiero al contenido de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hoy se propone a esta Asamblea Legislativa. Conforme a lo señalado, si bien la citada ley tiene un impacto, también en cuanto a la estructura orgánica y ocupacional del Poder Judicial, las nuevas áreas que se crean, Tribunal de Disciplina Judicial y órgano de administración judicial, derivan de las reformas constitucionales a las que se ha hecho referencia, por lo que la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado
deberá efectuar las adecuaciones financieras necesarias para la debida implementación de las reglas emitidas por el constituyente permanente. Por lo expuesto, fundado y conforme lo disponen los artículos 130, 132, fracciones cuarta y quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 107 de nuestro Reglamento General, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el dictamen que contiene la iniciativa de ley en los términos siguientes. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Título primero, disposiciones generales. Título segundo, Poder Judicial del Estado. Título tercero, Tribunal Superior de Justicia. Título cuarto, órgano de administración judicial. Título quinto, Tribunal de Disciplina Judicial. Título sexto, órganos jurisdiccionales de primera instancia. Título séptimo, ausencias, impedimentos, excusas y recusaciones. Título noveno, responsabilidades administrativas y las excitativas de justicia. Título décimo, carrera judicial. Transitorios. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo, se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, publicada en el suplemento al número 56 del periódico oficial, órgano de Gobierno del Estado, correspondiente al 13 de julio de 2022. Artículo tercero, se derogan los reglamentos y demás disposiciones emitidas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en lo que se opongan a lo dispuesto en la presente ley. Artículo cuarto, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Pleno del órgano de administración judicial y el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial deberán emitir los acuerdos generales, reglamentos, lineamientos y manuales que correspondan respectivamente en uso de sus facultades y atribuciones con relación a la función que les compete. Artículo quinto, se respetará el ingreso, permanencia y promoción de los servidores públicos del Poder Judicial mediante la carrera judicial en todas las categorías que lo conforman, con excepción de los cargos de juezas, jueces, magistradas y magistrados que se elegirán en términos del procedimiento establecido por el artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el decreto 94 publicado en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas en fecha 14 de enero de 2025. Artículo sexto, el órgano interno de control, órgano auxiliar del Tribunal de Disciplina Judicial, estará en funciones bajo la tutela del Tribunal Superior de Justicia hasta en tanto se tome protesta el Tribunal de Disciplina Judicial. Artículo séptimo, el impedimento contenido en el artículo 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, con relación al artículo 11 de la presente ley, aplicará a las juezas y jueces que resulten electos a partir del proceso electoral extraordinario 2025. Artículo octavo, en tanto el órgano de administración judicial, en coordinación con el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, emita el acuerdo general por el que, en términos del párrafo sexto del artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, determine o en su caso ratifique el número, división en distritos, competencia territorial y especialización por materias, continuará vigente la disposición judicial contenida en el artículo 7 del presente decreto. Artículo 9. Para el caso de la ausencia, renuncia, incapacidad o vacantes de magistraturas que no hayan sido sometidas a la elección en el proceso electoral extraordinario 2025 y hasta que tomen protesta las personas electas en el proceso electoral 2026-2027, el titular del Poder Ejecutivo podrá hacer la designación de las magistraturas provisionales correspondientes. Artículo 10. En caso de ausencia, renuncia, incapacidad o vacantes de juezas o jueces que se generen durante el lapso citado en el transitorio anterior, así como en el caso de juezas y jueces que resulten electos para un cargo diverso al que actualmente ocupan, en la inteligencia de que únicamente se elegirán los cargos precisados en la convocatoria emitida por la legislatura del Estado, el órgano de administración judicial, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia, harán las designaciones provisionales correspondientes y tomarán la protesta de ley. Artículo 11. En el caso de las decisiones conjuntas que así lo ameriten entre el titular que ocupa la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y el órgano de administración judicial, en caso de empate, tendrá voto de calidad la persona que ocupa la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
Artículo 12. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia contará con un término improrrogable de 15 días naturales para la entrega total de la administración a todas las áreas administrativas que integran el Poder Judicial del Estado de Zacatecas al órgano de administración judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial, por conducto del órgano interno de control, supervisará el proceso de entrega y levantará las actas administrativas necesarias. Artículo 13. El órgano de administración judicial podrá emitir el acuerdo general por el que determine o en su caso ratifique el número, división en distritos, competencia territorial y especialización por materias previsto en el artículo 7 del presente decreto, escuchando las propuestas del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Artículo 14. Se derogan las disposiciones que se otorgan al presente decreto. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Jurisdiccional de la Honorable 65ª Legislatura del Estado a los 29 días del mes de mayo del año 2025. Y lo suscriben los integrantes: diputado Pedro Martínez Flores, presidente; diputado Eleuterio Ramos Leal, secretario; diputada Susana Andrea Barragán Espinosa, secretaria; diputado Jaime Manuel Esquivel Hurtado, secretario; diputado Marco Vinicio Flores Guerrero, secretario; y diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, secretaria. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Por lo anterior,